Hay una experiencia tristemente muy común, darte cuenta de que una relación te hace daño y aún así no querer soltarla. No porque no lo veas, no porque seas ingenuo, sino porque por primera vez no te sientes sola. Porque ahí hay algo tuyo, algo que no gira alrededor de lo que esperan de ti, de lo que debes ser para otros, de los roles que llevas cargando desde siempre. Y entonces aparece el miedo, a perder esa persona, a volver a quedarte sola, a regresar a un lugar emocional que ya conoces y no quieres habitar otra vez. Y a veces ni siquiera eres tú, es alguien cercano, alguien que quieres, alguien que ves quedarse donde duele. Desde fuera es fácil decir sal de ahí, pero desde dentro soltar no se siente como liberarte de algo malo, sino como renunciar a lo único que te hace sentir elegida. Entonces te hago una pregunta. ¿Alguna vez has intentado entender por qué no puedes o por qué alguien que te importa no puede dejar a alguien incluso cuando le hace daño? ¿De verdad crees que esa persona no sabe lo mal que le hace o hay algo mucho más profundo sosteniéndola ahí? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Gumball. Esta historia comienza en el diario de Anais, donde ella escribió que, después de mucho tiempo deseándolo, por fin tuvo una amiga, Jody. Anais cuenta que se hicieron amigas después de que Jody le pidiera un lapicero y al dárselo le sonriera, y que en ese instante supo que serían mejores amigas. Sin embargo, la narración se interrumpe cuando descubrimos que quien realmente está leyendo el diario es Gumball junto a Darwin. Ambos están indagando en el diario sin permiso, y aunque Darwin considera que no es buena idea invadir la privacidad de Anais, le gana querer saber el chisme y termina aceptando continuar. Siguen leyendo y el diario relata como un día todo iba bien, hasta que, en la hora del desayuno, Jody le quitó la comida a Anais diciendo que aún tenía hambre. Después relata que Jody también se quedó con su proyecto de ciencias, justificándose en que ella es mala para la materia y necesitaba una buena calificación, mientras Anais no solo perdió su calificación, sino que explotó por el mal proyecto de Jody, mientras a Jody parece no importarle. Después relata que cuando regresaban a casa, Anais cargó todas las cosas de ambas mientras Jody caminaba despreocupada. En ese momento Gumball se detiene al notar que Jody ha estado aprovechándose constantemente de la buena voluntad de su hermana, así que se dispone a detenerla y hacerle ver a su hermana que esa relación no está bien. Él y Darwin van a la escuela para encontrar a Jody. Ven a lo lejos a alguien parecida a quien pensaban que era ella, y sin pensarlo, Darwin le lanza un zapato como venganza. Pero justo en ese momento aparece Anais junto a la verdadera Jody. Vemos a una chica con el desinterés en su máxima expresión, y a una Anais que busca atención y afecto de manera un tanto incómoda. Anais le pregunta repetidamente si son amigas, mientras Jody responde con total indiferencia. Luego le ofrece un caramelo. Jody responde que sí lo quiere, pero no elige ninguno. Así que Anais, con tal de demostrar cariño, termina comprándolos todos, y a Jody no le importa en lo absoluto. Esto enfurece a Gumball y a Darwin, quienes observan cómo su hermana se humilla con tal de conservar una amistad. Más tarde, durante la clase de educación física, tienen práctica de quemados. Gumball del coraje aprovecha la distracción de Jody para darle un pelotazo, pero Anais está tan al pendiente de su amiga que se interpone para protegerla. Darwin le pregunta a Gumball qué intenta lograr, y él responde que solo quiere detener a Jody. Entonces Darwin le propone mejor hablar con Anais en privado y explicarle el daño que se está haciendo. Gumball acepta, pero justo antes de irse escuchan a Anais ofrecerse a cargar la mochila de Jody, quien acepta con total descaro. Este episodio me resulta muy interesante, ya que normalmente cuando se habla de toxicidad o apegos insanos, de inmediato lo asociamos con relaciones de pareja. Y aunque es verdad que ahí se suele presentar mucho, realmente se puede presentar en otros tipos de relación, como las de amistad, las de familia o entornos de trabajo. En este caso, el episodio pone el foco en la toxicidad dentro de la amistad, un tipo de vínculo que existe y que hay veces que se cuestiona menos de lo que debería, pero que también se puede volver muy dañino, un escenario que más de uno ha vivido o que incluso está viviendo ahorita mismo. Y es que esa necesidad constante de tener a alguien cerca puede llevar a tolerar actitudes que, en el fondo, sabes que no están bien, como desinterés, comentarios hirientes, groserías disfrazadas de broma, todo con tal de no quedarse solo. Y luego, cuando hay momentos en los que sientes que, hagas lo que hagas, nadie te elige, esa sensación de soledad pesa más. Y frente a ese vacío solemos tomar dos caminos: o aprender a estar solos, o aferrarnos a la primera persona que nos ofrece un poco de atención, aunque sea mínima o por cordialidad. Claro que todo esto podría reducirse a que únicamente se trata de problemas de amor propio, pero desde mi punto de vista, reducirlo a solo eso sería algo injusto y simplista. Muchas veces el problema no es la falta de autoestima, sino la falta de referentes afectivos. No todos aprendimos a reconocer cuando un vínculo se vuelve un desgaste. Y también es cierto que hoy en día se puede notar más hipocresía en la sociedad, más rupturas, más vínculos que se terminan rápido. Y claro, como todo hay un porqué, hay razones buenas, hay razones malas, pero pareciera que en muchos casos una amistad ahora es más desechable. Y con las expectativas sobre cómo debería ser una amistad pueden complicar
explicarlo más. Temas como que se debe pensar igual, tener las mismas ambiciones, encajar en el mismo estilo de vida, y cuando eso no pasa, pareciera que ya no hay espacio para el vínculo. Si a eso se le suman inseguridades personales, el panorama se vuelve más complicado. Con tal de no quedarse solo, se toleran comportamientos que lastiman, en lugar de seguir buscando vínculos donde haya respeto e interés real. En un contexto donde construir amistades puede sentirse más difícil y donde el apoyo emocional y educación sobre relaciones siguen siendo limitados, sobre todo en etapas vulnerables como es la niñez y la adolescencia, no es raro que mucha gente confunda querer con aguantar, que se crea que el precio de no estar solo es soportar malos tratos. Y lo más triste es que con el tiempo uno piensa que la otra persona no te acompaña porque quiere, sino porque te está haciendo un favor, lo que te lleva a preguntarte, ¿esa presencia es algo genuino o simplemente es miedo a estar solo? Y si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Tiempo después, Gumball y Darwin logran hablar con Anais. Ella pregunta qué sucede y Gumball admite directamente que leyó su diario. Incluso imita uno de sus textos cambiando el mensaje para decir que Jody es una mala amiga que se aprovecha de ella. Anais reacciona golpeándolo, molesta por haber leído su diario, burlarse de ella y hablar mal de Jody. Gumball no entiende cómo no se da cuenta de que Jody no es su amiga, sino alguien que se aprovecha de su bondad y que si sigue así puede perderse a sí mismo, volviéndose un zombie de The Last of Us. Pero Anais, lejos de reflexionar, se ofende y le reclama que por primera vez tiene algo bueno solo para ella, algo que no gira en torno a cuidar de ellos, y le pide que no se meta ni lo arruine. Pero Gumball no se rinde en hacerle ver a su hermana que su amistad es tóxica, así que ahora decide intervenir de otra forma, a la mala. Durante el desayuno, Anais está a punto de invitarle comida a Jody, pero Gumball la interrumpe y con aparente amabilidad le dice a Jody que, como le gustan las cosas gratis, se tomó la molestia de prepararle el desayuno. Anais sospecha de inmediato, sabe que no hay una razón buena o bondadosa detrás, y lo confirma cuando Gumball le entrega otro desayuno a ella, claramente diferente. Y cuando está a punto de abrirlo, Darwin arruina el plan diciendo que se le antoja más el de Jody, olvidando que está hecho de algo diferente. Anais, dándose cuenta, cambia el desayuno, y así todos cambian sus desayunos. Y en medio del caos, Rocky los mezcla todos para que nadie sepa cuál es el infectado y tengan la misma probabilidad de comer el desayuno malo. Todos están por morderlo con miedo, pero para todos saben bien. Entonces vemos que quien tuvo la mala suerte fue Richard. Anais confronta a Gumball por intentar envenenar a su amiga, y él finalmente admite que lo hizo para alejar a Jody. Jody escucha esto y se molesta, diciendo en tercera persona que claramente quieren que se vaya. Gumball se impacta más, pues ahora ya no solo se aprovecha de Anais, sino que habla por ella, tomando todas las decisiones hasta dejarla sin voz propia. Llegados a este punto, me gustaría ampliar más el tema para hablar de la toxicidad de relaciones en general, y uno de los factores que van de la mano: el miedo a estar solo. Ojo, no es la única razón, pero sí la considero una pieza importante, porque hasta aquí esta dinámica se refleja claramente en Anais. Ella no cuestiona su amistad, ni siquiera se la plantea, no porque no pueda verlo, sino porque por primera vez siente que tiene algo propio con alguien. Su vida deja de girar únicamente alrededor de su familia o de sus hermanos. Por primera vez se trata de ella. Muchas personas anhelan exactamente eso, sentir que su vida les pertenece, que hay algo que no depende de cumplir un rol, de encajar o de responder a expectativas ajenas. Y está bien, el problema aparece cuando todo ese deseo de identidad, de autonomía o de validación se deposita en una sola relación, cuando no existe la idea de mi vida por sí sola tiene valor y contigo puede crecer, sino que todo el peso recae en no perder a esa persona. Ahí sí empiezan los conflictos. Anais lo dice de forma directa: lo deseé y por primera vez tengo algo que no gira alrededor de ustedes. No está diciendo solo que tiene miedo a quedarse sola, también está diciendo que necesita ser alguien fuera de su familia. Ahora, ¿es culpa de su familia? Desde mi punto de vista sí y no. No es una niña sobreprotegida. De hecho, ese papel lo cumple más Gumball. Pero sí hay algo evidente: Anais no siempre se siente vista. Cuando hace cosas por la familia no es porque se lo pide, sino porque busca reconocimiento. Y eso, aunque no sea intencional, termina influyendo en cómo entiende los vínculos. Aún así, Anais tampoco está libre de responsabilidad. Aunque recibe cariño, quizá no del modo que espera, prefiere culpar y sobre todo evita enfrentarse a sí misma en soledad. Por eso la toxicidad en relaciones es mucho más compleja de lo que se suele decir. Y personalmente detesto a esas personas que rebajan esta situación a que, si supieras, ya hubieras dejado ese vínculo. Si aguantas comportamientos tóxicos es porque tú te dejas, porque no sabes nada
nada. Y es que muchas veces no es que no sepan, muchas veces esa situación es el resultado de muchos problemas familiares, de haber crecido viendo que en casa se aguanta todo, de aprender a que incomodarse es normal y que poner límites lleva al conflicto. Si desde pequeño entendiste que expresar lo que te molestaba era igual a no ser escuchado y juzgado, entonces no sabes cómo salir de ahí, no sabes poner límites. Y sí, podrás decirme, pero eso no quita la responsabilidad de aprender por uno mismo. Pero ojo, no hay que minimizar que hay veces que es muy difícil y mucho más cuando todo alrededor de esa persona normaliza esos tratos. Y ahora, Gumball y Darwin representan otro problema común: querer ayudar a alguien atrapado en una relación tóxica, reduciendo todo a un sal de ahí, estás mal, sin detenerse a preguntar por qué no puede irse, qué es lo que la ata, qué perdería si lo hace. No se trata de confrontar a alguien desde el regaño, porque muchas veces la persona sabe que la relación no está bien, lo niega, sí, también se defiende, incluso se pelea contigo aún siendo consciente de que algo falla. Y quizá esa sea la verdadera lección, que detrás de una relación tóxica siempre hay algo más, no solo miedo a la soledad, sino búsqueda de identidad, de autonomía, de sentido. La solución no es señalar algo que la persona ya sabe, porque aunque parezca sencillo desde fuera, es una de las cosas más difíciles que alguien puede hacer, más si se encuentra ahí. Como último intento, Gumball llama a Jodie a solas e imita la voz de Anaïs para decirle cosas hirientes y pedirle que se aleje. Aparentemente el plan funciona y Jodie se muestra afectada, solo que la llamada, lejos de alejarla, hizo que ahora Anaïs y Jodie terminen uniendo sus cuerpos para no separarse jamás. Gumball y Darwin las persiguen e intentan detenerlas lanzándoles libros, pero no funciona. Gumball propone atacar con un zapato, pero Darwin propone mejor llevarlas a la enfermería, así que idean un plan para llevarlas sin que se den cuenta, y aunque el plan no sale de lo mejor, logran llevarlas. Gumball le platica a la enfermera que ambas unieron sus cuerpos y no saben cómo o por qué, y la enfermera, después de un exhaustivo chequeo, tiene el diagnóstico: Anaïs debe alejarse de Jodie por el bien de Jodie. Gumball queda confundido ya que siempre pensó que Jodie era la mala de la historia. Entonces nos muestran el plot twist de cómo Jodie solo quería un lapicero, y desde ese momento fue Anaïs quien forzó la amistad, persiguiéndola, invadiendo su espacio y obligándola a aceptar todo. Anaïs admite que deseaba tanto tener una amiga que un gesto mínimo, como una sonrisa, la llevó a aferrarse con miedo a que Jodie se fuera. Al darse cuenta de su error, Anaïs se separa de Jodie, le pide perdón y le ofrece la oportunidad de ser amigas de una forma sana. Pero Jodie, con toda razón, decide huir. Este plot es de esos que no esperas, que te hacen reír pero al mismo tiempo dejan una lección, porque no siempre la toxicidad viene de quien trata mal supuestamente de forma evidente. A veces la relación se vuelve incómoda porque alguien está forzando algo que simplemente no existe, y eso termina volviendo pesado y hasta desagradable el ambiente. Pero Jodie, si lo vemos más o menos, también tiene culpa. Al final no quería estar con Anaïs, y no es que siempre la amenazara, así que tampoco marcaba un límite claro ni rechazaba del todo el trato que tenía con ella. Aceptar una dinámica que no quieres, aunque sea por comodidad, solo alarga el problema. A veces la relación se vuelve tóxica no porque alguien sea malo, sino porque nadie se atreve a decir lo que realmente quiere o lo que definitivamente no quiere. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día en que Gumball le ayuda a Penny a aceptarse tal y como es, ya que toda su vida ha estado escondiendo su verdadera identidad. Todo porque su familia les dijo que si revelaba su verdadera identidad y quién es realmente, podría estar en un grave peligro. Pero esto en verdad es así, pues lo vemos en este video.